¿Puede una pequeña semilla cambiar el destino de toda una aldea? A veces la esperanza llega a nosotros en las formas más inesperadas, y solo un corazón abierto es capaz de discernir en ellas el designio divino. En el pequeño pueblo de Esperanza, que en español significa esperanza, ya hacía 3 años que había una sequía insoportable. La tierra, que alguna vez fue fértil y generosa, se había convertido en una corteza agrietada, dura como piedra. Los pozos estaban casi secos, y la última cosecha fue tan escasa que muchas familias ya comenzaron a pensar en dejar sus hogares en busca de un mejor destino. En la casa más antigua, en las afueras de Esperanza, vivía don Carlos, un hombre de cabello canoso, con profundas arrugas en el rostro, que parecían contar la historia de cada año vivido. Tenía ya más de 70, pero en sus ojos castaños aún ardía una chispa que ni los años ni las dificultades habían logrado apagar. Su fiel compañero era un viejo burro llamado Manuel, tan obstinado y resistente como su dueño. Cada mañana, don Carlos se despertaba antes del amanecer y, apoyándose en su bastón de madera, salía al patio para alimentar a Manuel. «Buenos días, amigo», decía en voz baja, acariciando el pelaje gris del animal. El burro, a cambio, resoplaba suavemente, como si diera la bienvenida a un nuevo día. Pero esa mañana había una tensión en el aire. Se acercaba el tiempo de siembra, y en el pueblo casi no quedaban semillas. Anoche, en la plaza, se llevó a cabo una reunión donde el alcalde del pueblo, don Juan, anunció que las reservas apenas alcanzarían para la mitad de la siembra habitual. La gente se fue a casa con la cabeza agachada y el corazón pesado. Don Carlos no pudo dormir toda la noche. Estaba acostado en su estrecha cama, mirando al techo y escuchando los susurros de la noche. En su cabeza giraba un solo pensamiento: ¿qué pasará con nuestra aldea si no cosechamos este año? Sabía que muchas familias jóvenes ya estaban empacando sus cosas, preparándose para irse a la ciudad, donde, según rumores, se podía encontrar trabajo en las fábricas. Esperanza podría quedar desierta, y con ella desaparecerían las tradiciones y la memoria de los ancestros que habían cultivado esta tierra durante siglos. Don Carlos había vivido toda su vida en Esperanza. Nació aquí en una pequeña casa de barro, que su padre, don Felipe, construyó con sus propias manos. Desde niño, Carlos aprendió a leer las señales de la naturaleza, a respetar la tierra y a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Su madre, doña Consuela, solía decirle: «Hijo mío, nuestra vida es como una semilla. Incluso en la cáscara más dura se oculta el milagro de una nueva vida». Cuando cumplió 20 años, sus padres le regalaron un asnito, el pequeño y obstinado Manuel. Desde entonces, fueron inseparables. Juntos vivieron años felices, cuando las cosechas eran abundantes y la aldea prosperaba, y amargas pérdidas, cuando hace 15 años doña María, la amada esposa de Carlos, partió a otro mundo después de una larga enfermedad. No tuvieron hijos, y tras la muerte de su esposa, su única familia para don Carlos eran su asno y los habitantes de la aldea, a quienes amaba como a sus propios hijos. Especialmente a la pequeña Lupita, una niña de 6 años, que a menudo venía a escuchar historias sobre tiempos pasados. Sus ojos, bien abiertos de asombro, recordaban a don Carlos los ojos de María. A lo largo de su larga vida, don Carlos había visto muchas sequías, pero nunca la situación había sido tan grave. Recordaba cómo su padre hablaba de tiempos en los que la tierra también se negaba a producir, pero entonces la gente siempre tenía reservas de semillas, transmitidas de generación en generación, cuidadosamente guardadas en jarras de barro. Ahora, después de varios años de malas cosechas, esas reservas se habían agotado. De pie junto a la ventana, y mirando el sol naciente, don Carlos recordaba cómo los vecinos siempre acudían a él en busca de consejo. Cuando era necesario decidir dónde excavar un nuevo pozo, preguntaban su opinión. Cuando surgían disputas sobre los límites de las propiedades, su palabra era definitiva. Nunca había estudiado en escuelas, pero la sabiduría que le fue transmitida por su padre y abuelo a menudo resultaba más acertada que los conocimientos de los libros. Manuel relinchó suavemente en el patio, sacando a don Carlos de sus pensamientos. El anciano suspiró,
Se puso su desgastado sombrero de paja y salió al patio. Era hora de actuar, no de entregarse a los recuerdos. Quizás esta sería su última prueba, pero no pensaba rendirse sin luchar. Después del mediodía, el sol calentó el aire tanto que incluso las sombras de las casas no ofrecían alivio. En la plaza principal de Esperanza, bajo un enorme roble viejo que de alguna manera todavía permanecía verde, se reunieron casi todos los habitantes del pueblo. Las mujeres se abanican con ventiladores hechos a mano, los hombres miraban sombríos al suelo, y los niños se acurrucaban junto a sus padres, entendiendo que algo serio estaba sucediendo. Don Juan, el alcalde del pueblo, estaba de pie en el centro del círculo con un cuaderno desgastado en las manos. En este cuaderno llevaba el registro de todas las reservas de Esperanza, una tradición que existía desde hace varias generaciones. Amigos míos, comenzó, aclarándose la garganta, he contado nuestras semillas varias veces, y la situación es peor de lo que pensé ayer. Nos quedan solo 4 sacos de trigo y 2 de maíz. Eso no es suficiente ni para una cuarta parte de nuestros campos. Un susurro inquietante recorrió la multitud. María González, una joven madre de 3 hijos, no pudo contenerse y empezó a llorar. Su esposo Ramón la abrazó por los hombros, pero en sus ojos también se leía el miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó alguien de la multitud. Tengo familiares en México, dijo Pedro, el herrero. Dicen que allí se puede encontrar trabajo. Tal vez deberíamos... ¿Irnos?, interrumpió don Esteban, uno de los habitantes más ancianos de la aldea. ¿Y dejar la tierra de nuestros ancestros? ¡Nunca! La disputa se intensificaba. Algunos proponían enviar una delegación a las aldeas vecinas para pedir prestadas semillas. Otros creían que había que vender parte del ganado y comprar grano en la ciudad. Otros coincidían con Pedro en que tal vez había llegado el momento de buscar la felicidad en otro lugar. Don Carlos escuchó en silencio esta conversación, de pie un poco apartado de los demás. Su mirada estaba fija en el cielo, donde volaban los halcones, una señal cierta de que la sequía había afectado incluso a los animales salvajes, que ahora descendían más cerca de las viviendas humanas en busca de alimento. Finalmente, dio un paso al frente y la gente se apartó, permitiéndole el paso hacia el centro del círculo. Acostumbrados a que don Carlos rara vez habla, pero cuando lo hace, vale la pena escucharle, se hicieron el silencio en expectación. Sé de un lugar, dijo el anciano, apoyándose en su bastón. Lejos en las montañas, más allá del río seco, hay una antigua aldea indígena. Mi abuelo contaba que en tiempos difíciles, nuestros antepasados iban allí a intercambiar frutas por semillas. Quizás todavía haya personas que recuerden nuestra amistad. «¡Pero esos son varios días de camino!», exclamó alguien de la multitud. «Y ni siquiera sabemos si esa aldea todavía existe», añadió otra voz. Don Carlos asintió. «Es cierto, pero no tenemos otra opción. Partiré mañana al amanecer. Manuel aún es lo suficientemente fuerte para ese viaje». A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a teñir el cielo de un suave color rosa, don Carlos ya estaba de pie. Reunió una pequeña bolsa con provisiones, unas tortas de harina de maíz, carne seca, un poco de frijoles y 2 cantimploras de agua. El agua era un bien escaso en estos días, pero los habitantes de la aldea insistieron en que tomara una cantimplora adicional de las reservas comunes. La pequeña Lupita vino a despedirlo, trayendo una pequeña cruz de madera que había hecho su padre. «Es para que Dios lo proteja en el camino, don Carlos», dijo ella, extendiendo el regalo. El anciano se arrodilló, a pesar del dolor en sus articulaciones, y abrazó a la niña. «Gracias, pequeña, lo llevaré conmigo», susurró él, colgando la cruz alrededor de su cuello. Para cuando don Carlos terminó de prepararse para la partida, casi toda la aldea había congregado frente a su casa. Alguien trajo más comida, otro una vieja pero resistente capa de lana para las frías noches en las montañas. Don Juan le entregó un pequeño saquito con semillas, todo lo que podían ofrecer a cambio, si él encontraba esa aldea. «¿Estás seguro de que podrás, viejo amigo?», preguntó el anciano, estrechándole la mano a don Carlos. «Con la ayuda de Dios, sí», respondió él, subiendo a la espalda de Manuel. El asnito, como si entendiera la importancia del momento, se mantuvo quieto,
moviendo sus largas orejas de vez en cuando. Don Carlos miró por última vez a la gente reunida, se persignó y tocó a Manuel con los talones. «Vaya con Dios», gritó alguien a sus espaldas. «Ve con Dios». Estas palabras resonaron en el corazón del anciano cuando él y Manuel comenzaron su camino, dejando atrás esperanza. El camino fue difícil desde el principio. El sol se elevaba cada vez más, ardiendo sin piedad, y el sendero que una vez fue utilizado por los comerciantes había desaparecido casi bajo una capa de polvo y piedras. Varias veces tuvieron que detenerse para descansar a la sombra de unos pocos árboles dispersos. Durante una de esas paradas, don Carlos sacó del bolsillo una Biblia vieja y gastada, lo único que le quedaba de su padre. Abriendo el libro en la página que había marcado con una flor seca, el anciano comenzó a leer. «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá». Estas palabras le daban fuerzas cuando el camino se tornaba especialmente pesado. Para la tarde del primer día, llegaron al lecho seco de un río. Allí donde alguna vez fluyó el agua, ahora solo había arena y piedras. Don Carlos decidió acampar por la noche, atando a Manuel a la raíz de un viejo árbol para que pudiera pastar la escasa hierba que, de alguna manera, aún crecía allí. «Mañana será un nuevo día, amigo mío», dijo él, acariciando al asno en el hocico, «y estaremos un paso más cerca de nuestra meta». En el tercer día de camino, don Carlos y Manuel subieron alto en las montañas. El aire allí era más puro, pero respirar se hacía más difícil. Las reservas de agua se estaban agotando, y el anciano comenzaba a dudar de la corrección de su decisión. ¿Qué pasaría si esa aldea había desaparecido hace tiempo? ¿Y si su memoria le había fallado y estaban yendo en la dirección equivocada? Al mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, don Carlos se detuvo para dejar descansar a Manuel. Sentándose sobre una gran roca, cerró los ojos y comenzó a orar. «Señor, muéstranos el camino. No lo pido por mí, sino por los niños de nuestra aldea, por su futuro». De repente, un extraño sonido interrumpió su oración, un trino melodioso que nunca había escuchado en estos lugares. Al abrir los ojos, don Carlos vio ante él un pájaro de belleza asombrosa. Su plumaje brillaba con todos los colores del arco iris, y sus ojos parecían mirar directamente al alma del anciano. El pájaro estaba posado en una rama de un cactus, a solo unos metros de él. Volvió a trinar y, extendiendo sus alas, hizo un círculo sobre la cabeza de don Carlos, y luego voló hacia adelante como si estuviera señalando el camino. Manuel se inquietó, moviendo las orejas y resoplando. También vio al pájaro y parecía querer seguirlo. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró don Carlos levantándose. «Es una señal. Debemos ir tras él». Sin pensarlo más, el anciano se subió a la espalda del asno, y comenzaron a seguir al maravilloso pájaro, que a veces desaparecía tras las rocas, y aparecía de nuevo, como si se asegurara de que no se quedaran atrás. El pájaro los guió a través de un estrecho desfiladero, cuya existencia don Carlos ni siquiera sospechaba. Las rocas a ambos lados se elevaban tan alto que parecía que estaban viajando a través de un cañón creado por Dios mismo. El aire allí era más fresco, y las sombras de las rocas los protegían del sol abrasador. De repente, el desfiladero terminó, y ante los viajeros se abrió un pequeño valle, oculto del resto del mundo por altas montañas. Don Carlos no podía creer lo que veían sus ojos. El valle era verde. En medio de la tierra árida y seca por la sequía, este rincón escondido parecía un verdadero milagro. «Dios mío», susurró el anciano, bajándose lentamente de Manuel. Sus piernas temblaban, pero no de cansancio, sino de emoción. El pájaro hizo otro círculo sobre sus cabezas y desapareció en el horizonte, como si hubiera cumplido su misión. Don Carlos y Manuel comenzaron a avanzar lentamente hacia el centro del valle, donde se podían ver los restos de construcciones de piedra, testimonio de que alguna vez vivieron aquí personas. Al acercarse, don Carlos se dio cuenta de que estaba frente a un antiguo asentamiento, quizás abandonado hace muchas décadas. Pero lo más importante, alrededor de las ruinas crecían extrañas plantas con espigas llenas de granos maduros. No se parecían al trigo moderno.
Eran más altas, con granos más grandes y tallos robustos. Don Carlos se arrodilló y tocó con cuidado una de las espigas. Los granos se separaron fácilmente y cayeron en su palma. Eran duros y pesados, ideales para sembrar. Son variedades antiguas, susurró él, recordando las historias de su abuelo sobre cómo sus antepasados cultivaban granos que podían sobrevivir incluso la sequía más intensa. Esto es lo que hemos estado buscando, Manuel. Es nuestra salvación. Don Carlos trabajó hasta el atardecer, recogiendo las preciosas semillas en los sacos que había traído consigo. Cada granito lo colocaba con cuidado, comprendiendo su valor. Mientras tanto, Manuel descansaba, disfrutando de la jugosa hierba que cubría todo el valle. Cuando llegó la noche, el anciano se acomodó para dormir entre las ruinas, bajo un cielo estrellado que parecía especialmente cercano allí. No pudo dormir durante mucho tiempo, reflexionando sobre el milagro del que había sido testigo. ¿Era este valle el mismo lugar del que le había hablado su abuelo? ¿O Dios lo había llevado a un refugio completamente nuevo? En cualquier caso, don Carlos estaba convencido de que no era una coincidencia. Al amanecer, emprendieron el camino de regreso. Los sacos de semillas estaban atados a ambos lados de Manuel, y aunque la carga era pesada, el asno la llevaba con una sorprendente fortaleza, como si entendiera la importancia de su misión. El camino de regreso resultó ser igualmente difícil. En el segundo día, una repentina lluvia los sorprendió, un fenómeno raro en estas tierras. Don Carlos lo interpretó como otra buena señal, aunque tuvieron que buscar refugio entre las rocas para proteger las preciosas semillas de la humedad. Al final del tercer día, las fuerzas comenzaron a abandonar al anciano. Sus piernas se sentían pesadas y sus manos temblaban de fatiga. Pero cada vez que pensaba que no podría dar un paso más, ante su mente aparecía el rostro de la pequeña Lupita y de otros niños de esperanza. Por ellos debía regresar. «Un poco más, amigo mío», susurraba él a Manuel, acariciando su cuello. «Pronto estaremos en casa». Y cuando en el horizonte aparecieron las siluetas familiares de Esperanza, el corazón de don Carlos se llenó de una indescriptible alegría y gratitud. Los habitantes de Esperanza notaron a los viajeros que se acercaban desde lejos. Al principio, nadie podía creer que realmente fueran don Carlos y Manuel. Habían pasado casi 2 semanas, y muchos empezaron a perder la esperanza. Pero cuando se disiparon las dudas, toda la aldea salió a la carretera para recibir a sus héroes. «¡Él ha vuelto! ¡Don Carlos ha vuelto!», gritaban los niños, corriendo por delante de todos. La pequeña Lupita fue la primera en llegar al anciano y lo abrazó fuertemente por las rodillas. Cuando don Carlos descendió de Manuel, sus piernas cedieron por el cansancio y don Juan tuvo que sostenerlo. Pero incluso a través del agotamiento, el rostro del anciano brillaba con una serena alegría. «Los encontré», pronunció él, señalando los sacos de semillas. «Dios me mostró el camino a través de su pequeña mensajera». Aquella noche, sentado en círculo con los vecinos del pueblo, don Carlos les contó sobre su viaje, sobre el misterioso pájaro y el valle escondido con antiguos granos. La gente escuchaba, conteniendo la respiración, y cuando la historia terminó, muchos lloraron de gratitud y alivio. A la mañana siguiente, apenas amaneció, los habitantes del pueblo comenzaron a sembrar. La tierra estaba dura y seca, pero trabajaban con una nueva esperanza en sus corazones. Cada grano encontrado por don Carlos se colocaba cuidadosamente en el suelo con una oración y fe. Y como si respondiera a sus oraciones, 2 días después del regreso de don Carlos empezaron las lluvias, no torrenciales, que pudieran causar inundaciones, sino suaves, tranquilas, justo lo que necesitaban las siembras. Después de unas semanas, los campos de Esperanza se cubrieron de verdes brotes. Las antiguas variedades de granos resultaron ser sorprendentemente resistentes. Crecían incluso en lugares donde las plantas modernas nunca habrían sobrevivido. «Ven», decía don Carlos a los niños que se habían reunido alrededor de él bajo el viejo roble en la plaza. «Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero responde de maneras que no siempre esperamos. A veces, su respuesta llega en forma de un pájaro brillante que nos guía a través de las montañas hacia un valle lleno de tesoros. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta historia sobre fe, esperanza y la providencia divina.
Estas fábulas nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, la ayuda puede llegar de maneras inesperadas. Solo necesitamos mantener la fe y estar dispuestos a ver las señales que nos envía el Señor. Si disfrutaron de la historia de Don Carlos y su fiel asno Manuel, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias inspiradoras. Su apoyo nos ayuda a crear más contenido que toca corazones y recuerda importantes valores de la vida. No olviden compartir este video con sus seres queridos, quienes pueden necesitar un poco de esperanza y un recordatorio de que con fe se pueden superar cualquier dificultad. Hasta la próxima.